Es un placer, como siempre, encontrarnos semana a semana aquí en Mujeres con Poder. Hoy estamos con Sandra Pratelli, Memoria Celular, y con las doctoras, obstetra, Analía y Alejandra, ginecóloga, que nos van enseñando cómo mantenernos jóvenes, ¿verdad?, en la parte vaginal, que es muy importante. Tuvimos un programón el pasado con los ejercicios, lo hice cocinando. La verdad que me resultó, no sé, no muy cómodo, pero bueno, tengo que ir acostumbrándome, creo. Es de a poquito que hay que hacerlos y ir sumando tiempo de a poco. Sí. Adaptarse hay muchas mujeres que le cuesta también adaptarse a esta situación de utilizar elementos que lo relacionan con el tema sexual, pero en realidad es para beneficio de una. Así Claro, que no, tener elementos miedo. yo utilizo, pero Perfecto. de estar cocinando con esas bolas, utilicé la más pequeña, la que pesa Perfecto. menos, y no se me quemó la comida, eso es lo más importante. Muy bien, ¿y se cayó? ¿Qué resultó? No. Entonces no excelente se la cayó, jornada. pero es incómodo. Ya vamos a ir mejorando. Sandra, qué lindo es que estés aquí, y bueno, hoy vamos a hablar. Todos los temas son importantes, los tuyos, pero el tema de hoy con la alimentación pienso que es fundamental. Sí, hoy vamos a hablar de otro tema que se presenta mucho en mis consultas, que es el tema de los trastornos de la alimentación. Y cuando hablamos de trastornos de la alimentación, hablamos de las dos puntas, digamos, de la misma línea, suponiendo que sea una línea, que son bulimia y anorexia y sobrepeso, ¿sí? Nosotros con Memoria Celular lo que hacemos es ir al origen, y como yo siempre digo, a cada síntoma o problema que nosotros tenemos corresponde una causa emocional. En el caso de la obesidad, bulimia y anorexia tienen generalmente el mismo origen, ¿sí? Generalmente es la relación que nosotros tuvimos con mamá. Mamá es nuestra primera proveedora. No solamente trae trastornos alimenticios a veces según el grado de problemas que hayamos tenido en la relación con mamá, que muchas veces hoy pueden haber sido subsanados o Claro. pueden estar pendientes, pero generalmente el peso o bulimia y anorexia tiene que ver con mamá. Mira. Y desde Memoria ¿Anorexia también? Anorexia también. ¿Por qué? Porque el primer alimento nosotros lo recibimos de mamá. Sí. No solamente desde la panza, sino después, a través de la del teta, pecho, del pecho o de la mamadera. Pero es mamá generalmente quien nos da ese alimento. Es nuestra primer proveedora, sobre todo a nivel intrauterino. Sí, sí. Y esos trastornos de la relación que hayamos podido, que es otro vínculo con mamá, que la otra vez estuvimos hablando del tema de vínculos, según cómo hayamos podido establecer ese vínculo con mamá, es después el problema que nosotros podamos o no tener con la alimentación. ¿Y el vínculo que pueda llegar a afectar, qué puede ser? Que la madre o le dé mucho pecho, pongámosle, apenas nace, Sí, o la rechaza. O no. mamás sobreprotectoras, por ejemplo. Eso. O muchas veces también está asociado el tema del peso en general con salud o enfermedad. Claro. Ahora, por suerte, eso ha cambiado, pero generalmente se pensaba, sobre todo las personas de mi generación, Sí. que un niño Tenía que gordito comer. era Saludable. sano. Y en cambio un niño que estaba delgado, que fue lo que me tocó a mí, Claro. era enfermo. Sí, sí. Entonces, o tenía como que tendría síntomas de debilidad. Sí, y aparte te da, no sé, estamos en la misma generación, Sí. te daban de comer bastante Sí. porque tenías que comer todo Sí. para estar sano. Para estar sano. Era así, claro. Es así. Y bueno, además también el tema de la pérdida de peso o por el contrario, el sobrepeso, también puede tener una connotación de origen sexual. Y ahora las involucro a ustedes. A ver, ¿cómo Bien. es eso? Mira. Sí, porque el tener sobrepeso, por ejemplo, bueno, primero tiene que ver un poco también con la imagen que nosotros Sí, vemos. eso sí. Una distorsión de la imagen, Exacto. ¿verdad? Sobre todo en lo que tiene que ver con bulimia y anorexia. La persona se mira en el espejo y por más que tenga un peso adecuado, se ve sumamente con sobrepeso, ¿verdad? Sí, se ve no con le excedida de gusta. peso. Claro.
Pero también el hecho de tener sobrepeso el sobrepeso hace que no podamos vernos el sexo. Sí. Entonces muchas veces la connotación es de origen sexual, aunque conscientemente no podamos encontrarla, y muchas veces ni siquiera es nuestra, tal vez es heredada de mamá. No olvidemos que ahora, por ejemplo, estamos pudiendo hablar todos estos temas sexuales en público y ante una audiencia, pero hasta no hace mucho tiempo era tema tabú. Sí, sí. No se hablaba nada de Cuesta. cómo mamá y papá Sí. parece que nunca habían tenido sexo, habían escrito una carta y la habían mandado a la cigüeña, Claro. Exacto. ¿no? Y no hace tanto tiempo. No, igual sigue habiendo temas todavía con el tema de la educación sexual. Claro, es por eso. bastante complejo. Claro, y Hoy me por parece hoy. re importante lo que ustedes están haciendo Muchas también, de gracias. que están educando En realidad a las personas. esta también es la idea nuestra, Claro. es educar, porque en realidad es muy importante que la mujer se conozca para que pueda tener una vida sexual satisfactoria, Sí. que es la parte que forma parte de la salud. No tiene que dejar de ser un tabú. Es parte de nuestro cuerpo, Es es parte, parte de es nuestra parte. vida. O Yo sea, doy, por ejemplo, clases de educación sexual y trabajo con niños de 10, de 11 y de 12 años y ya empezamos a trabajar el tema de la autoestima, el tema del físico, el tema de los cambios, de irlos aceptando, el tema de aceptar a veces la diversidad de los cuerpos. Yo soy una niña que Claro. crecí con sobrepeso, que mi peso ha ido y ha venido y entonces para mí yo también soy mamá, tengo una nena de 11 años que también tiene clases de educación sexual con su madre, pero sí es difícil, a nosotros no se nos hablaba, para nosotros la menstruación era tabú, obviamente Sí. que la sexualidad lo era mucho más, a mí me educaron en un colegio de monjas, o sea que eso no se hace, eso no se mira, eso no se toca. Para las niñas siempre la masturbación es algo que está como súper prohibido, para el varón es algo que está festejado, entonces bueno, la idea es como de ir rompiendo todas estas cosas. Sí. es importante. Y bueno, y con memoria celular lo que hacemos es ir trabajando desde el origen en que se estableció o bien esa anorexia y bulimia o el sobrepeso, ¿sí? Poder ir trabajando la emoción que nos produjo. Muchas veces es una ansiedad, la persona sufre de ansiedad o el niño sufre de ansiedad y bueno, descarga Claro. en la comida, ¿sí? O por el contrario, la ansiedad nos produce el efecto opuesto, que no podamos Que no- comer, que no se nos comes, cierra el se te estómago y no cierra. podemos comer. Pero siempre el origen es una emoción, siempre y cuando, obviamente, hayamos tenido un diagnóstico médico y no tengamos algún problema físico que nos esté Sí, impidiendo... de salud. por Claro, supuesto. de Claro, salud. adelgazar Claro, o engordar o Alguna decirlo glándula. con otra Claro, hormona. o una medicación que tomemos y que medicación. nos produzca o bien sobrepeso o bien una delgadez extrema, ¿verdad? Pero- con memoria celular se trabaja desde el origen. Es que el ser humano es emoción. Sí, somos Totalmente. emoción. Somos emoción y la cabeza. Y donde reprimamos la emoción, bueno, Ahí. se nos duplican los problemas. Claro. Exacto, mira, nosotros trabajamos con Ale, yo psicoinmunoendocrinología, es decir, las emociones, la psique influyen en nuestro cuerpo y más en la mujer, Claro. en el tema hormonal está totalmente Claro. visto, lo vemos nosotras a diario. Sí, claro. Estoy nerviosa y viene la paciente, no le encontrás nada, me dice, me estuvo cada tanto y no le encontrás nada, me dice, tuve exámenes, tuve esto, no sé qué, y Claro. no mostró. Es decir, lo emocional influye muchísimo. Muchísimo. Y así lo emocional también influye en lo físico. Claro. Sí, sí. Sí. Bueno, es muy interesante lo de Sandra y memoria celular. Tendríamos que todos hacer memoria celular. Bueno, ahora ustedes, ¿qué nos traen hoy en el programa de hoy? ¿Cuál es el tema? Hoy nosotros trajimos unas imágenes para mostrarte de un peeling íntimo que hicimos. Ah, qué interesante y es lo último. Todo el mundo se Tiene hace que peeling. hacerse peeling. En Argentina es como un síndrome de peeling Sí, vaginal. en realidad es un tema, el peeling en realidad es un tema más estético, depende de la paciente que le molesta la coloración de la piel. Hay algo, se va a llevar una decoloración dependiendo de la coloración de base que nosotros tenemos. No Claro, podemos llevar a un rosado pink. No. Dependiendo de la coloración que tenemos. También hay muchas veces que las causas de hiperpigmentación son, como dice, no es porque sea más oscura por un tema hormonal, sino son alteraciones médicas. La imagen justo que nosotros tenemos es una muchacha, puedo dar esto que voy a hacer, el resumen como de la historia, lo puedo dar porque la paciente me deja. Es una muchacha de 38 años que tuvo 2 partos y luego de su segundo parto quedó con regiones hiperpigmentadas. También a nivel de rostro y todo lo demás, no solamente en la vulva.
Ah, que está asociado con la resistencia a la insulina, que se asocia mucho, que en realidad también se asocia con la mancha de color, con sobrepeso, con trastornos alimentarios, con trastornos hormonales. Entonces, cuando nosotros nos tomamos enfrente a la paciente, no solo vemos de tratarle el tema del peeling, sino todo el contexto para que no vuelva a repetir, o para tratar de disminuir el riesgo de que reaparezcan esas manchas. Porque si vos tenés un trastorno, una resistencia a la insulina, por más que te hagas peeling, la mancha va a volver. claro. Porque los melanocitos, que es lo que le da el color a la piel, responden a la resistencia a la insulina, es decir, a tener niveles de glicemia elevados también. Bueno, damos comienzo al programa y Perfecto. antes nos van a explicar cómo y de qué manera se hace el Perfecto. peeling. Por supuesto. Bueno, ahora sí, damos comienzo al programa de hoy. Por supuesto, tenemos a nuestras abogadas que nos hablan de un tema muy importante en el cual debemos de tener un conocimiento. Y, por supuesto, nuestra economía con Alexandra Ferrari. Damos comienzo. Ahora sí, las invito a este espacio que es muy importante y especialmente hoy Alexandra Ferrari, nuestra contadora, nos va a educar, nos va a enseñar cómo salir de las deudas. ¿Cómo estás, Alexandra? Bienvenida. Muchas gracias, bien, ¿y tú, Caro? Bien. Bueno, Ale, justamente dije el tema que vamos a desarrollar hoy y es muy, Sí. muy importante, muy interesante. Sí, porque venimos hablando, bueno, de todo, venimos hablando para las emprendedoras fundamentalmente cómo organizarse, pero a veces me ha pasado bastante, sí, últimamente, que me dicen, Ale, bárbaro con la organización, pero primero tengo que atacar algo que son las deudas. Tengo deudas y no sé cómo salir de esas deudas para poder realmente emprender en lo que sé que me va a ir bien, pero bueno, si no tengo una base de dinero como para hacerla, o si comienzo endeudada, tienen razón, no es un buen comienzo. Claro. Entonces, ir un poquito a eso, a cómo salir de deudas. Y esto aplica para negocio, para la vida personal, para todo. Primero decirles que para mí, en mi experiencia, es un 20% técnica, que ya les voy a decir, hay como 4 modelos que se conocen mucho de cómo salir de deudas, pero el que más me gusta a mí, y creo que es uno de los más aplicados, yo se los voy a contar un poquito más en detalle para que lo puedan practicar, o sea, poner en práctica, que sea lo que se lleven para hacer. Pero decirles que esta técnica es el 20% del asunto y el 80% es la mentalidad que ustedes le pongan atrás. Es decir, si ustedes saben lo que tienen que hacer, pero no se generan el hábito de hacer eso, bueno, entonces, por más herramientas que tengan, no van a servir de nada. Muchas veces tenemos la idea o el conocimiento de algo, pero no lo hacemos. Entonces, lo importante es que lo pongan en práctica de a poco y van a ver que da resultado. Entonces, el método de cómo salir de deuda se llama bola de nieve. Es muy conocido, es de un señor que se llama Dave Ramsey, o por lo menos yo lo leí en él, y él dice que lo mejor es tomar nuestras deudas. Por ejemplo, tengo una deuda con el banco, una deuda con las tarjetas porque reestructuré las cuotas para poder pagarlas, y bueno, tengo una deuda con las financieras, y una deuda, un préstamo personal con un familiar. Entonces, agarrar estas deudas y ponerlas de la más chica a la más grande en un Excel, ¿sí? Un Excel se los nombro porque es una herramienta que hasta en el teléfono lo tenemos. Yo sé que a veces no es muy, como hay gente que no le gusta, pero es nada más abrir el Excel y no tienen que usar fórmula ni usar nada, sumar, restar y nada más. Entonces ponen de la deuda más chiquita a la deuda más grande que tienen. Y vamos a empezar pagando el mes que viene, por ejemplo, si lo hiciéramos, la deuda más chiquita en su totalidad, y a las demás hacemos un poquito más que el pago mínimo. Un poquito más que el pago mínimo porque así no se generan los intereses y mora que se generan si pagamos menos del pago mínimo, ¿sí? Bien. Entonces, tenemos 3 deudas, la A, la B y la C. Yo voy a empezar a pagar toda la cuota de la A, el pago mínimo un poquitito más de la B y de la C, hasta terminar la deuda que tenía, que es la A, sí que era la más pequeña. ¿Por qué se dice que es mejor hacer esto? Porque la deuda yo la voy a terminar más rápido, es la deuda más chica. Entonces, cuando yo voy a conseguir el objetivo de que terminé una, eso me va a servir como impulso para ir a la siguiente. Entonces, todo ese dinero que dejé de pagar en la A, no es que me lo voy a ir a gastar, no, lo voy a aplicar a la siguiente deuda, que es la B. Y lo mismo hago, pago la B en su totalidad,
y la última, que es la C, voy pagando un poquito más del pago mínimo. Y cuando termino la B paso a la deuda C. De esta forma, es una forma que sinceramente yo he salido de deudas con esta forma, porque por más que soy contadora muchas veces y hace unos años la parte financiera yo no le daba importancia hasta que me pasó de quedar endeudada y decir cómo hago para salir de esto, y apliqué este método y pude salir de las deudas. Entonces, a veces cuesta, pero si lo ponen en práctica realmente van a poder salir, ¿sí? Y el efecto bola de nieve se le llama porque vas como cada vez pagando más hasta que terminás de pagar todas las deudas que tenés. O sea que esta es la idea que les quiero dejar hoy, para que puedan enfrentar las deudas, para que no sea un inconveniente a la hora de emprender, o si ya están con un emprendimiento y contrajeron deudas y no saben cómo salir de ellas, que se sienten un momento y las trabajen con este método que en todos los casos que yo he visto ha surtido efecto. Tiene resultados positivos. Y sí. Alexandra, una duda, si tenés una deuda y en X momento te entra un capital, un dinero bastante bueno como para cubrir el total de esa deuda. Sí. Muchos continúan pagando en cuotas. ¿No es mejor liquidar esa deuda? ¿O seguir pagando en cuotas? Claro, siempre es mejor. Esto está pensado para cuando vos sabes que tenés, no sé, 20.000 pesos para pagar tus deudas y bueno, y hay una que es de 10 y las otras más chicas suman más de 10. Entonces tenés que decir, bueno, ¿cómo hago para irlas pagando todas y no dejar ninguna sin pagar ni siquiera el mínimo? Porque si ustedes miran, por ejemplo, un estado de cuenta de la tarjeta, que a veces no lo miramos mucho, las tasas que cobran las financieras cuando nos retrasamos, es impresionante. Entonces, si las pagás en fecha no hay problema. Son como cosas que... Pero a veces lo ideal es pagar todo. Si un día te entra 50.000 y tenés una deuda que la venías pagando en cuotas, como dijiste tú, la primera, ¿no es mejor esos 50, pimba, liquidar la deuda? Sí, es mejor. Lo que pasa es que a veces les entra un capital y como vienen ordenadamente pagando estas deudas y el capital lo necesitan, por ejemplo, para una inversión del negocio, ahí es que mirar en qué momento estás. Sí, o prefieren a lo mejor utilizarlo para ir de viaje. Por eso te digo, es mejor a veces liquidar. Pero hay que poner foco ahí en que si estás endeudada y te entra un dinero, bueno, es si mejor. No vas a invertirlo, no lo gastes en irte de viaje. O sea, termina con tus deudas y después te organizas para... Pero muchas veces es difícil. Bueno, muchas gracias, Alexandra. Nos volvemos a encontrar el próximo programa y un tema muy interesante. La verdad, el endeudamiento a veces hasta enferma a la persona, no solo de pensar de que no podés pagar. Bueno, un beso, nos vemos. Bueno, un beso grande, Chao. Nos vemos. Chao, chao. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Si vas a hacer la mejor picada, hacela con salames Sarubi. Los más ricos, elaborados con la mejor materia prima y producidos bajo estrictas normas de calidad en la mejor planta del país. Sarubi, el sabor más buscado.